voy a confesar algo. Hoy tuve un día muy extenso y llegué a mi casa a las 4:30 de la tarde y me acosté y pensaba no venir a la reunión. Y dije, no, voy a ir porque predica el pastor Gastón. No quiero perderme la palabra porque uno necesita ser ministrado. Y cuando llegamos aquí, el pastor Gastón mandó avisar que había tenido un inconveniente y no iba a poder llegar. Y se acercó mi hija y me dijo, tenemos un problema, el pastor Gastón no puede venir. Bueno, decirle que no tengo problema, lo cubro yo. Así que acá me ve, Dios tenía propósito por el cual tengo que venir. Yo quiero que usted tome el pasaje que predicó mi hermano Javier el domingo. Quiero que abra conmigo, por favor, en Marcos, en Lucas, capítulo 8, versículo 22. Y hubieron muchas cosas que me impactaron el domingo de este pasaje. Se te cayó el babero, el barbijo. Siempre digo el babero, perdón. Y fíjese qué interesante, porque yo me volví y le compartí algunas cosas a mi hermano Marcelo, pero quiero llevarlo a distintos pasajes de este mensaje, ¿no? Dice, aconteció un día, como que la Biblia relata que aconteció un día X, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Yo me imagino, y me imaginaba el domingo, a los discípulos, la seguridad que ellos tenían, que Jesús les dijo, vamos al otro lado, subieron y partieron. Yo me imagino que ellos pensaban que si iban con Jesús, ellos que eran pescadores estarían dándose cuenta que la cosa pintaba para una tormenta, pero voy con Jesús. Y si Él dice que vamos al otro lado, vamos al otro lado. Pero no es en esto donde quiero hacer énfasis, porque ya esto lo ministró mi hermano el domingo. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tormenta de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Pero Jesús les pregunta, y yo me imagino el tono de Él, y acá fue donde me llamó la atención, que Jesús no les dijo, tranquilo, ¿no ven que yo paré la tormenta? Encima que tuvieron que pasar la tormenta, Él los reprende. O sea, reprende la tormenta y los reprende a ellos y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y le dice, y ellos se quedan maravillados. O sea, es como una cuestión de maravilla. O sea, ellos estaban maravillados de lo que Jesús había hecho, y Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Era como una atmósfera maravillosa. Pero mire, yo quiero que venga conmigo, que venga otro pasaje de las Escrituras, en Lucas, capítulo 14, versículo 22, porque nos vamos a encontrar con una segunda tempestad. ¿Sí? Es una segunda tempestad. Ellos ya van a Gadara, usted ya, pero yo quiero en esta noche plantearle a usted otra cosa. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Fíjese que tenemos el mismo cuadro, la misma situación, con la única diferencia que esta vez Jesús los manda solos. ¿Está acá conmigo? En uno Jesús dice, yo voy a ir con ustedes en la barca. Pero fue lo mismo que la nada, porque Jesús se durmió, ellos tuvieron que bregar solos. Jesús dijo, el problema no fui yo que me dormí, el problema son ustedes que no tienen la fe puesta donde la tienen que tener. Entonces la segunda vez Jesús dice, bueno, yo ahora los voy a probar, porque ahora ustedes ya aprendieron a dónde tienen que tener la fe. Así que les dice, yo no voy a ir con ustedes, ustedes esta vez van a ir solitos. Pero mire qué interesante, porque dice que se suben, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte,
y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús dijo, yo necesito estar en oración, necesito estar en intercesión, no puedo estar cuidándolos a ustedes. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pare acá y venga conmigo a Marcos, capítulo 6, versículo 45. Mire algo interesante. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Es el mismo relato contado por Marcos, pero yo quiero que usted preste atención a algo ahora, porque dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a él andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mire qué impresionante y qué interesante, porque ya en esta tormenta los discípulos ya tienen otra actitud. Era la misma tormenta, las mismas condiciones climáticas, ellos estaban solos, pero no estaban asustados, sino que ¿qué estaban haciendo? Estaban enfrentando la tormenta de la mejor manera que podían hacerlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios en medio de la tormenta te va a mantener en una tormenta porque Él está esperando que vos creas, que vos tengas puesta la fe, la mirada, la vista, los ojos, no en las circunstancias, no en las situación, sino en el Dios que te da la victoria. Y yo me imagino que ellos dirían, si la primera vez no perecimos porque hay propósito, porque esto es algo tremendo. Jesús le estaba diciendo a ellos, yo los llamé para que sean mis discípulos y ustedes van a creer que yo los voy a dejar morir en el medio del mar. Pero algo que me llama tremendamente la atención, vuelva conmigo a Mateo. Estábamos en Mateo, ¿no es cierto? Marcos. No, pero cuando estábamos hablando de la tormenta, sí, Mateo 14, 22. Volvemos a Mateo 14, 22, porque hay algo que me impacta, porque Marcos y Mateo están hablando de la segunda tempestad. Yo los situé en la primera tempestad, que es donde predicó mi hermano el domingo, que Él calma la tempestad. Pero acá Jesús no les calma la tempestad. Acá Jesús los empieza a ver y ven que ellos entendieron, que ellos aprendieron y dijo, yo ahora voy e intervengo. ¿Me va siguiendo? Porque él vio un cambio de actitud, él vio un crecimiento. Y fue bien interesante. ¿Por qué? Porque usted conoce y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, versículo 26, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Vuelvo a lo mismo, otra vez algo desconocido, superé la tormenta, me vino algo nuevo, vuelvo a tener que la misma reacción. Entonces Jesús dice, ay Dios, las venían llevando re bien. ¿No le pasa a usted que a veces el Señor nos dice a nosotros, venís bien, y la pifiamos? Ya, la tormenta la venía. ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Otra vez! ¿No? Cualquier semejanza, o sea, ayer a usted Dios le dio la victoria, hoy una circunstancia parecida, usted ya hoy vuelve a tener la misma actitud, la misma reacción, la misma ingratitud, la misma desconfianza, la misma... Me levanto y murmuro. Y si no, tiene a alguien que viene y le dice, ¿por qué? ¿Usted se sintió alguna vez que usted hizo de ese día todo bien
y a alguien le pareció que eso último que usted hizo estaba mal. Entonces, en vez de felicitarle por todo lo bien que usted había hecho todo el día, ¿por qué hiciste eso? Y usted ya tiene el cerebro quemado, no tiene para poder responderle a la persona, no sé por qué lo hice. Yo sé que a usted no le pasa, eso me pasa solo a mí. Y ahí están. Y Pedro, mire, esto me gusta. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Fíjense que le dijo, sí, es para reírse. Es para reírse. O sea, prédica de Javier. ¿Dónde está tu fe? Aprendieron que la fe tiene que estar puesta en Jesús. Él está viendo a Jesús, entonces lo empieza a mirar y empieza a caminar. Y de pronto la ola es más grande que la figura de Jesús. Entonces cuando él mira la ola, el problema real que tú tienes y que yo tengo no es lo circunstancial, es donde yo estoy mirando. Es donde yo bajé la mirada. ¿En qué momento vos y yo nos distrajimos? Porque la pregunta es a sus discípulos, ¿dónde estaba la fe? Venían de multiplicar panes y peces. Vivían de milagro en milagro, de sobrenaturalidad en sobrenaturalidad. Y yo me imagino que Jesús los miraba y decía, los hubiese dejado que remaran y llegaran solos, porque les vengo a dar la oportunidad. Y algunos dicen, bueno, pero Pedro se animó, los otros se quedaron en la barca. Mira, si hubiese quedado en la barca. Porque al menos los otros no sabemos. O sea, pero mire qué interesante. Al momento Jesús, fíjese, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, yo me imagino, y así estamos muchos de nosotros, o sea, sentimos que la tormenta nos está negando. Recién charlábamos con mi hermana Laura y decía, salgo de una y me meto en otra. No es que yo me meto en otra. Ya no sabemos si es Dios, si es el diablo, ya no sabemos ni cómo orar. Pero a veces, pero ella dijo algo que a mí, yo sé que en el plano espiritual pegó un rebote. Porque ella dijo, yo me determiné a venir. Como sea, me determiné a venir. Y esos actos proféticos, esos actos de fe, esas determinaciones, generan en el maestro te agarro para que no te hundas. Estoy viendo que no te da la fe, pero te agarro para que no te hundas. Y eso es tremendo. ¿Y qué le pasó al maestro? ¿Qué le pasó a Pedro? Y al momento extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es tremendo esto. ¿Dónde está tu fe? Estoy viendo al maestro, ahora estoy teniendo fe que puedo caminar sobre las aguas, pero me desvío en la tormenta y empiezo a dudar. Fíjense que Jesús le dijo, no le dijo, bueno, no dudes la próxima vez. Le preguntó, ¿por qué dudaste? Hay momentos en nuestra vida que no podemos dar un paso atrás, un paso al costado. No podemos permitirnos. Yo viví una situación esta semana y cuando mi esposo me vino a traer a la oficina pastoral, le dije, Señor, yo paro la pelota acá. Porque esto yo lo viví por años y yo ya sé cuál es la raíz. Y yo esto no lo quiero. Entonces hay momentos en nuestra vida que hay una determinación, que puede venir el mismo círculo vicioso, pero hay un momento que uno dice, yo paro esto acá. Como dijo alguien, para pelear se necesitan dos.
Si uno se baja del ring, el otro queda pegando golpe se queda solo boxeando. Se llevará el título él solo. Porque hay una realidad. Los conflictos son inevitables, los problemas son inevitables. Los causales son múltiples. Pero lo que vale es cómo yo voy a resolver eso que me está pasando. Entonces Jesús le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Y en qué termina la historia? En que lo agarró y lo zambulló un poquito, lo aprovechó y lo bautizó. Yo como usted cuando va manejando y a alguno se le cruza, mi esposo le acelera y le tira el auto encima. En la rotonda a veces lo asustás en la rotonda, contá la verdad. Vio la rotonda de playa que nosotros tenemos paso y el que viene de playa nos tiene que dejar pasar. Entonces se hacen los pícaros y te aceleran ahí. Y el que tiene control a veces lo torea. Y te puedo asegurar que más de uno se pega un jabón. A mí todavía no me da porque yo como que tengo miedo ¿no? Como que tengo miedo. No lo hace seguido, pero... No lo hace seguido. No lo hace seguido. Pero dígame si a usted cuando a alguien se le cruza que dice el cartel ceda el paso y no le cede el paso, usted no le da ganas de tirarle el auto encima. Bueno, parece que hay varios que hacen eso porque, ¿no? Pero el maestro hizo lo contrario. Vamos a terminar acá. ¿Qué dice? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? Qué tremendo eso. Parece que hay cosas que Dios está esperando que vos te determines para que en esa determinación la tormenta calme. Mientras vos no estás aprendiendo, no estás entendiendo y estás solo enfocado en la tormenta sigue, sigue, sigue. Cuando hay un momento en que te viene la luz y tomás la determinación, es que se resuelve la cosa. Es que se resuelve la cosa. Y dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué interesante, o sea, tuvo que pasar un montón de cosas para que ellos se dieran cuenta que estaban con el Hijo de Dios. O sea, tú y yo, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que Él sigue siendo Señor de todas las cosas? ¿Cuándo usted y yo nos vamos a dar cuenta? Pero lo que tengas que hacer, hacelo. Porque hay un rompimiento. Hasta que vos no te bajes de la barca, hay algunos que tienen que bajarse de la barca y comenzar a caminar sobre las aguas. La tormenta va a venir. Hay algunos de ustedes que tienen que bajarse y empezar a caminar sobre las aguas. Y no mirar la tormenta y no mirar las circunstancias. Hay que dar ese paso. Y si el maestro ya te ha dado estrategias, hay que bajarse y no mirar lo que está a su alrededor. No mirar lo que está a su alrededor y no mirar a quién tiene usted en su alrededor. Quiero cerrar con esto. Estos días el Facebook me recordó una meditación sobre el perdón. Y cuando lo volví a leer, y creo que todos me tienen en sus contactos de Facebook, así que lo deben haber visto, cuando habla de que en el reino de Dios, cuando alguien te hace algo y vos no perdonás, quien se transforma en deudor eras vos. Y yo lo vi, y hoy estaba charlando con Giselle y con Eugenia, y hablamos de una situación con una persona, y cuando empecé a hablar, me di cuenta que eso mismo que yo había escrito, no lo estaba poniendo en práctica. Porque yo estoy esperando que la persona venga y me pague la deuda, aunque sea me diga.
Y esas pequeñas cosas usted no se da cuenta y se infiltran en su corazón y afectan su fe y afectan su relación con el Maestro. Y usted se baja de la barca, pero por mirar lo que usted no tiene que mirar y mirar a quienes usted no tiene que mirar, se empieza a hundir. Así que usted hoy siga creyéndole a Dios, siga parándose, siga declarando, porque a su tiempo usted va a tener fruto. Y le voy a cerrar con esto. Estos días yo me acordaba de una célula que había atendido hace 15 años atrás, porque uno siempre evalúa su vida, dice, ¿estoy teniendo resultado? ¿No estoy teniendo resultado? ¿Cuánto resultado me quedó de este trabajo? ¿No? ¿Cuánto me reditúa este trabajo? Y a veces el rédito nuestro no es económico. El rédito nuestro no es económico. No es económico. Si yo le cuento a usted a cuánta gente yo atendí que tendría que cobrar porque la atiendo con la profesión que tengo, pero mi rédito no es económico porque yo antepongo lo pastoral. Pero esto le quiero compartir. Entonces yo pensaba en esa célula y yo decía, de esa célula que la atendí durante 2 años, no quedó nadie. Sí quedaron en el reino, pero no quedaron produciendo en una casa. ¿Usted me va entendiendo? Y hoy a la tarde atiendo a una persona que está congregando con nosotros y me dijo, yo soy de una célula, me dijo. Digo, ¿cómo que vos sos de esa célula? Sí. Y charlaba conmigo y dice, y me bautizó el pastor a mí. Y ustedes tenían la iglesia después en media cuadra de la cooperativa. Entonces yo le decía, yo no me acuerdo, no te tengo registrada, perdóname. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, nunca tu trabajo es en vano. Aunque vos creas que no queda resultado, yo te vengo a decir que acá vas a tener tenés una persona que va a producir al 100 por 1. Porque es su tiempo. Vuelvo a plantearle lo mismo. Su fe se va a fortalecer cuando usted empiece a mirar lo que tiene que mirar. ¿Me va siguiendo? Porque si yo miro que de esa célula no quedó nadie, yo me frustro y digo, laburé 2 años, pero quedó uno que volvió para dar fruto. Entonces, ¿mi fe dónde se va a fortalecer? En ese uno que va a empezar a producir. Evalúe dónde está puesta su fe. ¿Se siente hundido? ¿Se siente desorientado? Pregúntese dónde está puesta su fe. ¿Vino bajoneado hoy? Pregúntese dónde está puesta su fe. Porque aún si la barca perece, el Maestro va a estar ahí para hacerlo caminar sobre las aguas. Si usted verdaderamente tiene puesta sus ojos sobre el Maestro. Póngase de pie. Que el pastor va a cerrar el culto orando por usted.